Desde la última entrega de relatos ocurridos en guarderías, ya pasó algo de tiempo. Esta es la tercera recopilación del tema, que le aseguro, las historias que nos hicieron llegar para hoy, al menos una se le va a quedar en la mente. ¿No me cree? Acompáñenos. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y comenzamos en la Ciudad de México. Eva de la Parra nos cuenta esto. Yo aún trabajo en una guardería en una de las avenidas del centro de la Ciudad de México. Bueno, más o menos por la avenida Reforma. Sin embargo, me gustaría omitir el nombre porque es una que fácilmente pueden ubicar. Escuchar esto puede llenar de malos comentarios quizás al establecimiento y pues tampoco me quiero quedar sin empleo. Puedo mencionar mi nombre sin problema. Y lo que les voy a contar pasó hace 2 años apenas. Esta guardería es un edificio de 5 pisos. La guardería como tal está a partir del segundo y ya tenía para ese entonces trabajando ahí 2 años. Me habían contado una que otra cosa respecto a que si espantaban o no mis compañeras, pero de lo que escuchaba nunca pasaba de ruidos donde no había nadie, que se movían solo algunas cosas, era todo. Siento que eso pasa en cualquier lugar, y como a mí nunca me pasó nada en esa guardería, no mencioné nada al respecto cuando entró una nueva compañera. A ella la voy a llamar Mariana, que cumplió trabajando con nosotras 4 meses, sin tema alguno. Cuando una tarde, a las 6:30, ya habíamos cerrado desde hace un rato, pero ella y yo nos quedamos 1 hora más para terminar unos quehaceres que teníamos pendientes, y así no tendríamos que llegar tan temprano al día siguiente. Al menos en ese piso, el cuarto, solo estábamos ella y yo. Y de pronto llega Mariana al salón donde estaba yo, preguntándome algo como impresionada. «Eva, ¿por qué no me dijiste que aquí espantaban?» Escucharla y luego notar el cómo tenía su expresión era algo que no acostumbrábamos a ver por la guardería. No imaginaba qué le habría pasado, y le pregunté que por qué decía eso, que según ahí no espantaban, nunca nos contaron algo realmente importante como para mencionarlo. Fui a dejar las cubetas de los colores aquí al lado, y en la ventana, la que da al árbol de la calle, ahí estaba trepada una señora, viendo hacia adentro. Luego me vio a mí. Hasta parecía, Eva, que la señora no tenía párpados, por lo abiertos que los tenía, y me miraba de una forma espantosa. Salí volando de ese salón después de ver que estaba cerrada la ventana, y pensé que a lo mejor y era una persona en situación de calle. Pero ese árbol es muy alto, ¿no? ¿Por qué alguien se treparía en él? Y cuando llegué aquí contigo fue que ya no pude negar lo que vi. Yo corrí al otro salón, me asomé por la ventana, pero no había nadie. Sin embargo, por fuera de la ventana, que sí, era alta, estaba marcada una mano de adulto. Y afuera, Mariana tenía razón. Hay un árbol cerca de la ventana, pero les estoy hablando de un árbol que para ese punto del edificio mediría quizás 9 o 10 metros de alto, y el tronco del árbol, al menos de la mitad para abajo, no tiene ramas como para facilitar el que alguien pudiera escalar por ahí. Y les digo esto de la manera más segura posible porque cuando salimos ese día, preocupadas por aquello, vimos el árbol una vez afuera de la guardería, y es demasiado complicado imaginar que una mujer, a como me describió Mariana que se veía, algo ya mayor, hubiera escalado tan alto ese árbol solo para asomarse. No volvió a pasar eso. Lo platicamos con las demás, pero jamás habían tenido alguna experiencia similar. Que algunas de mis compañeras, que seguro estarán escuchando esto, sugirieron que podría ser una bruja buscando niños, o a lo mejor algo más. Hace unos días les comenté sobre las entregas antiguas que algunas tienen una cantidad excesiva de anuncios. Esto porque hubo una actualización en la plataforma y provocó este error. Entonces, por favor, si se topa con alguna entrega del canal que tenga muchos anuncios, coménteme con confianza.
He estado configurándolos uno por uno, pero todavía me faltan muchos, o se me pueden estar pasando por error. Y no se apure, que todos van a quedar como antes. Muchísimas gracias por notificarme esto. Y ahora, en esta ocasión, vámonos con Elia Vázquez, quien esta noche nos cuenta lo siguiente. Hoy quisiera contarles una historia que mi abuelita vivió cuando era maestra en una estancia infantil, en un pueblito a las afueras de Soto la Marina, en Tamaulipas. Ella trabajó ahí solo por una temporada, ya que estaban a punto de mudarse ella y mi abuelo a Zacatecas, por lo que solamente estaría cubriendo a otra maestra por un par de meses. Mi abuela me contó que los primeros 2 meses todo estuvo tranquilo. Era tal cual una estancia infantil, una guardería de pueblo, donde al día cuidaba a un grupo de 12 o 15 pequeños como mucho, todos entre 3 y 7 años. Pero un día, que ella me dice justo iban a comer. Ellas estaban preparando la comida y los niños en el patio, jugando. Y como esta guardería estaba a las orillas de Soto la Marina, que es una localidad pequeña aún hoy en día, el patio era enorme. Tenía las bardas para delimitar el patio. Sin embargo, tenían demasiado espacio donde había una pared muy antigua, diferente a cómo estaban construidas las casas, incluida la guardería. Me cuenta que de repente los niños entraron corriendo a la guardería, diciéndole a mi abuela y a la otra maestra que el señor agujerado y no sé qué. Mi abuela voltea a ver a la maestra y nota cómo ella trata de calmarlos. Mi abuela no sabía qué pensar. ¿Por qué decían eso si eran 3 niños diciendo algo similar sobre un señor agujerado? Mi abuela sale de los salones asomándose al patio y dice que estaba completamente solo. Allá solamente estaba el sol a todo lo que daba por la hora, todo tranquilo, en silencio. Los vecinos cercanos cuidaban mucho esa zona. Entonces, al no ver nada, regresa al interior y la otra maestra estaba calmando a los niños, que lo logró. Todo en orden. No mencionaron nada al respecto entre ellas más que le dijera a su compañera que seguro había pasado alguien por ahí y los niños se habrán asustado con lo que sea. Esa maestra era mayor que mi abuela. El problema fue que mi abuelita me dijo que como a los 2 días de eso, durante un espacio en el día en el que habían niños adentro del salón, otros afuera, en esa hora podían hacer lo que quisieran. Entran corriendo de nuevo 2 niñas, diciéndole a mi abuela que afuera estaba un señor todo lleno de hoyos, que las había espantado. Ella sale corriendo otra vez, con las niñas siguiéndola, pero no ve a nadie. Sin embargo, las niñas le decían que estaba por allá, señalándole a una de las paredes que les comento. Mi abuela me había dicho que era diferente al resto de las estructuras de las casas. Era como de piedra, antigua. En medio de la nada, solamente aquella pared. Al no encontrar a nadie, entran a la guardería otra vez. Cierra la puerta hacia el patio. Las pone a hacer otra cosa porque las niñas estaban muy asustadas y ella logra hacer que se concentren en otra cosa para que tampoco asustaran a los demás. Y en eso estaba, cuando llega la otra maestra. Ella se acerca a su compañera y le dice de una forma muy discreta que otra vez habían dicho las niñas que las había espantado un señor con agujeros. Su compañera se quedó pensando, y en voz baja, en un escritorio donde estaban apartadas un poco de los niños, le empezó a contar que no era la primera vez que no solo ese grupo de niños, sino que ya tenía varios años de escuchar que de repente decían que había un señor, justo como decían ellos, con agujeros en todo el cuerpo. Hubo otros niños que de plano le decían a la maestra que veían a un hombre con impactos de estos artefactos que se usan para arrebatarle la vida a alguien. Mi abuela se quedó sorprendida por eso, porque esa maestra era una persona sumamente seria. No se podían hacer bromas con ese tema, que de igual manera a ella ya le había tocado ver cómo los niños entraban espantados diciendo eso. Su compañera le dijo que aquella pared, la antigua, según otras maestras y la dueña de aquella estancia infantil, le confirmaron que hace muchos años había sido un paredón donde a gente que llegaba a robar, hacían cosas malas, las colocaban paradas ahí y les quitaban la vida con estos artefactos.
Entonces, mucha gente había fallecido ahí, justo en esa pared, donde ahora estaba la guardería donde mi abuela, en 4 ocasiones más, en esos 6 meses que estuvo trabajando ahí, le pasó que niños diferentes entraran completamente espantados, diciendo que un hombre, porque siempre era un hombre, con muchos agujeros en el cuerpo, los había asustado, y siempre señalaban aquella pared. Decían que salía de allá. Sin embargo, por más que salieran las veces que salieran, al segundo que les decían esto, al menos las adultas nunca veían nada, contrario al caso de los pequeños. Esto no es un tema nuevo, el que los pequeños puedan ver cosas que los adultos ya no. Sin embargo, dependiendo a quien le pregunten, cambian las edades en las cuales aseguran pueden seguir viendo a entidades que conforme crecemos dejamos de ver. Pero si yo le pregunto a partir de qué edad le han contado perdemos esta capacidad, ¿qué me respondería? Sería muy interesante leer en los comentarios las diferentes opiniones al respecto. Y mientras lo hacemos, vámonos con una persona que prefiere no mencionemos su nombre. Desde Veracruz nos cuenta lo siguiente. La intención de mi relato no es hablar mal de nadie ni de ningún lugar. Solo quiero platicarles lo que me pasó cuando trabajé en una pequeña guardería en Comoapan, Veracruz. Un pueblito pequeño donde hace años una señora tenía una estancia infantil para la gente del pueblo que nos tocaba cuidar a muy poquitos niños. Nunca tuvimos problema con ninguno. Sin embargo, hubo un caso del que les quiero contar hoy. Les hablo de que fue una pequeña, de 3 años. Una mañana llegó una señora y nos pidió cuidársela. Ella tenía que ir con otra señora para no sé qué asunto, eso lo sabía la dueña. Ella se encargaba del papeleo, porque esta mujer no era del pueblo, y se quedó con nosotras. Llegó en la mañana, que para las 11 yo estaba sentada, llenando unos papeles para otro trabajo que iba a pedir esa semana, y se me acerca esta niña que, teniendo 3 años, me veía con una cara tan distinta a como había llegado. Ella era una pequeñita de 3 años, se los recuerdo, con el cabello muy largo, color negro, lacio, morenita. Tenía la movilidad propia de una pequeña de su edad, como movimientos no tan desarrollados, pero cuando llegó conmigo, ella caminaba diferente, se movía distinto, la mirada no era la que tuvo toda la mañana. Y al llegar conmigo, con esos ojos, todo en ella era diferente, se los aseguro. Me dice, extendiéndome la mano, como si fuera alguien ya muy mayor, y hablándome con una voz tan grave como la de un hombre. Usted déjelo en las manos de ya sabe quién. Y cuando le di la mano, porque me la extendió, ella me apretó tan fuerte para haber sido el apretón de manos de una pequeña. Y mientras me bajaba y subía la mano, luego de decirme eso, no me quitaba la vista de encima. Era tan raro todo. Me suelta, yo no le digo nada de la impresión. Se da la media vuelta y camina de esa forma anormal, antinatural para una pequeña de esa edad, y se acuesta en un tipo de colchoneta donde estaban los demás descansando, todos dormidos a excepción de ella. Yo me quedo en shock, no sabía qué había pasado, pero la dueña me llama desde la puerta sin hacer tanto ruido y salgo con ella. Estaba a punto de contarle todo, pero ella me comenta: ya sé lo que te acaba de pasar, yo alcancé a ver muy poco. Déjalo así, no digas nada. En un rato vienen por ella, no te asustes. Estas cosas pasan de vez en cuando. Nunca sabemos a quién vamos a cuidar. Aquí cerca está Catemaco, entonces con eso te digo todo. Puede ser que algo traiga a esa niña, porque yo también la vi, y eso no fue normal. No me calmó del todo el que ella me dijera eso. Sin embargo, ¿qué podíamos hacer? ¿Preguntarle a la niña que por qué hizo eso? ¿Que cómo le hizo para hablar así? La dueña también me pidió que no dijéramos nada al respecto frente a la mamá. Era mejor que solo se la llevara y ya, que no nos metiéramos en esos temas. Y más de rato pasó la mamá por la niña y no la volvimos a ver ahí. Como les hemos dicho, hay relatos que se resumen a hechos cortos,
breves, a situaciones que requieren pocas palabras porque lo que ocurrió fue tan corto pero que se nos quedó tanto tiempo en la cabeza, con más preguntas que respuestas y que así son. Son cosas de las cuales quizás nunca podamos saber con certeza qué fue lo que pasó. ¿Se le viene a la mente alguna situación similar? Los leemos, y ahora Gisela Hernández desde el Estado de México nos cuenta lo siguiente. Antes del asunto que nos tuvo a todos encerrados por unos años, trabajé en una guardería del IMSS aquí en el estado, que era una institución pequeña. Nos conocíamos todas las compañeras de todos los turnos y sabíamos las rutinas y costumbres de cada quien. Y lo que les tengo que contar de esa guardería fue algo muy extraño, ya que una de las señoras que se encargaban del asunto de la limpieza, doña Blanca, era quien coincidía conmigo en el turno de la mañana. Ella siempre dejaba el piso impecable, olía muy rico y por mucho tiempo. Ella nos decía que al limpiador que utilizaba para trapear, que olía mucho a pino, algo le ponía aparte para que durara mucho, oliera por todo el piso. El mío era el segundo piso, pero que a la vez no fuera tan molesto el olor como llega a ser para muchos. Esto que les acabo de comentar es relevante para mi relato, ya que una mañana, cuando justo mi grupo estaba tomando una siesta, salí a calentarme mi lonche. Voy a la cocina y me llega ese olor a pino. Según por la hora que era, ya la señora Blanca no debería estar por ahí. Ella hacía el aseo en mi piso a las 12 del día, aprovechando que los niños comían a esa hora. Y salgo buscándola, ya que le iba a preguntar por las llaves de la bodega de la limpieza. Debía guardar unas cosas que habían dejado en mi estancia, no entiendo por qué, que eran una tina, una escoba y un par de brochas que usaron para pintar las paredes. Que al no verla, pero oler ese pino, voy a otro salón designado como estancia. No encuentro a ninguna compañera, todas andarían ocupadas o qué sé yo, y tuve que cerrar con seguro mi estancia y bajar corriendo con don Jesús, el guardia, para preguntarle por la señora. Buenas tardes, don Jesús. Oiga, ¿ha visto a la señora Blanca? Es que le tengo que pedir las llaves de la bodega. Alguien me dejó unas cosas en mi estancia y las quiero guardar. Hubieran visto la cara del Señor Jesús, que mi reacción fue decirle que no me asustara. Volteé hacia atrás de mí, para todas partes, porque no comprendía por qué me veía de esa forma. Él estaba impresionado, viéndome directamente y luego me preguntó, ¿verdad que huele a como cuando doña Blanca trapeaba? Yo le respondí que sí, y me dijo con la cabeza un poco baja, creo que no le han dicho, ¿verdad, señorita? La señora Blanca, ella falleció antier. Hoy hizo el aseo la señora Hilda. Ella no usa el mismo limpiador, el de pino. Yo le acabo de preguntar hace media hora, me confirmó que no usa ese, pero huele mucho a ella. El asunto con todo esto no era solamente el olor a pino, a recién trapeado. Es que esa misma mañana yo había saludado a la señora Blanca. Ahora entendía por qué cuando la saludé, como siempre, no me había devuelto los buenos días. Solo se me quedó viendo, exprimiendo el trapeador en una cubeta en el primer piso. Por esa razón se me había hecho tan raro que, siendo ella como era, un encanto con todas ahí, no me saludara. Y le dije esto al Señor Jesús, quien se quedó callado, bajando la mirada y diciéndome, volteando antes para ver si nadie más estaba cerca, que él también la vio en la guardería esa mañana, solo que no le quiso comentar a nadie, porque iban a pensar que estaba loco. Cuando caí en cuenta de lo que me ocurrió, entendí que no todos los encuentros con aparecidos son como escuchamos en los relatos de la gente. No quiero decir con esto que no te asusten, claro que lo hacen. Una parte de mí se quedó con algo de miedo por un pequeño instante, pero la mayor parte pensaba que la señora Blanca, al menos por ese día, a pesar de haber fallecido, siguió en esa guardería, no solo en su imagen, sino que olía mucho a cuando ella trapeaba el piso. Y ese olor no volvió a estar en la guardería. Si alguien más hacía el aseo, tampoco, ni a ella la volvimos a ver. Las manifestaciones paranormales, los residuos, el recuerdo que alguien deja cuando parte de este mundo,
puede hacerse notar a través de cualquier sentido. Eso se lo aseguramos, tenemos sus testimonios sobre ello. Y negarlo sería no aceptar aquello que nos pide a gritos, pero en silencio al mismo tiempo, que notemos que siguen por aquí. ¿Le ha pasado algo parecido? Coméntenos. Y movámonos hacia Durango, México, desde donde Mon Catarina nos cuenta lo siguiente. Sigo trabajando en una guardería de los mismos dueños, pero cambiamos de plantel. Sí pregunté antes de contarles esto si no había problema y me dijeron que no. Analizamos bien lo que pasó y esto ya era fuera de las manos de cada quien. Lo que pasa es que en esa guardería, cuando yo recién ingresé, tenían operando en ese plantel que estaba justo en el centro de Durango, apenas por unas semanas. Recién habían comprado la propiedad, que era algo grande. Era una casa de 2 pisos, que tenía su sala, 3 habitaciones abajo, la cocina, en el segundo piso más habitaciones. Todas eran amplias, bonita esa guardería. Una mañana que llegué, en mi segunda semana, me confiaron el ingreso con las llaves, porque yo era la única que llegaba a esa hora, al menos ese día. Los dueños salieron de viaje, y la otra compañera llegaba a las 8 de la mañana. Yo abría la guardería a las 6, y voy llegando esa mañana, apenas introduciendo las llaves a la puerta, que ésta tenía un vidrio en una parte donde podía ver sin problemas al interior. Y cuando levanto la mirada, veo a un muchacho en traje, parado hasta la segunda habitación de la derecha, asomando solo la mitad del cuerpo, y veía directamente hacia la puerta. Entré rápido, quizás debí llamar antes a la policía, pero era extraño porque al ver a ese hombre no me causó la impresión de que pudiera hacerme algo malo. Iba trajeado, se veía tranquilo, no tenía alguna expresión que me causara tener precaución, pero aún así, no debería haber nadie adentro. Y tampoco podía decir que no estaba en peligro. Sin embargo, cuando entro, gritando por toda la guardería que quién estaba ahí, que ya había llamado a la policía y venían en camino, cosa que no era cierto. Toda la casa estaba en silencio, y no había ventanas de las cuales fuera humanamente posible entrar o salir por alguna de ellas. Le di 1000 vueltas corriendo a toda la guardería, hasta me regresé a cerrar la entrada principal con llave. Revisé la puerta del patio, el segundo piso y... nada, no había nadie por ningún lado. Por lo que pensé que había visto tal vez el reflejo de alguien por el cristal de la puerta. Era lo más lógico porque estaba completamente sola. Y a los minutos llegaron los primeros niños. Entonces salí, comenzó mi día, y se me fue de la mente por completo ese tema, y así pasaron 3 días. Y como de verdad yo olvidé ese asunto, lo que me recordó eso que me pasó fue la llamada de mi compañera, que también tenía días apenas de haber comenzado a trabajar en esa guardería. Ese día a ella le tocaba llegar temprano, y muy alterada al teléfono me dijo que había visto a un muchacho de traje caminando por el segundo piso cuando ella ingresó, que buscó por todas partes y aún así no encontró a nadie, que solo lo vio pasando de un lado a otro, al final de las escaleras, y que solamente lo vio porque escuchó que alguien andaba caminando en el segundo piso. Se asomó para subir y lo vio. Me lo describió exactamente igual a como yo lo vi, y que ahora sabía que no había sido un reflejo en el vidrio. Por teléfono le dije que no se asustara, que ya me había pasado algo parecido hace unos días, y que se enfocara en los niños, que no tardaban mucho en llegar, y que los papás no podían escuchar que alguien se había metido. Y no era por mentirles, es que si escuchaban algo así, ya no iban a llevar a sus hijos, para luego ser que en realidad había alguien caminando en la guardería y realmente no estaba ahí. Le dije esto, ella se confundió todavía más. Sin embargo, me pidió que no me tardara mucho. Ya debía salir a recibir un pequeño que había llegado, y pues terminó la llamada. Esa mañana llegué. Cuando tuvimos oportunidad platicamos de ese asunto y las dos concordamos en que lo que habíamos visto, y al darnos cuenta de que no faltaba nada en la guardería, que no habían forzado alguna entrada, lo que habíamos visto pudo ser un fantasma. Pasó algo interesante con eso, ya que en lugar de asustarnos, al llegar a esa conclusión pudimos bromear con ese tema.
Los dueños llegarían al día siguiente y nos haría más llevadero platicarlo así, con ellos, con que había fantasmas en la guardería, que ciertamente esa casa no daba miedo. Todas las paredes eran blancas, tenía muy buena iluminación. No daba miedo el pensar esto como un tema paranormal. Hasta que ese mismo día, un niño de los que cuidábamos en la guardería estaba jugando con otro y de repente grita uno de los dos. Corremos porque su grito había sonado como si algo malo le hubiera pasado. Y llegando uno de ellos estaba asustado con algo en la mano y el otro estaba agarrándose el brazo. No llorando, solo se le veía la cara de que algo le había dolido. Era claro que uno de los dos le había hecho algo al otro. No con malicia, eran niños. Podía ser algún accidente mientras estaban jugando y les preguntamos que qué había pasado, pidiéndole también al otro pequeño que nos mostrara qué tenía en la mano, porque desde que llegamos vimos que la tenía levantada, con el puñito cerrado, como si estuviera guardándose algo. Y él nos dice que estaban jugando a perseguirse, pero que por accidente lo alcanzó con la misma mano en la que tenía algo que nos mostró, abriendo su mano. Él tenía un hueso. No parecía tan antiguo, como me ha tocado ver en el panteón cuando voy a ver a mis abuelitos, que hay tumbas abiertas y no. Ese era un hueso de una parte del dedo de una persona. Mi compañera y yo soltamos una reacción como de «¡Ah!» y se lo quitamos de la mano, preguntándole que de dónde sacó eso. Y el niño nos toma de la mano, nos saca de esa habitación y solo nos señala la puerta que daba hacia el patio, la cual teníamos abierta. Nosotras salimos. Normalmente cuando salíamos al patio era porque ahí teníamos un lavadero con techo, teníamos cosas para la limpieza y había una puerta que desde que empezamos a trabajar ahí siempre se mantuvo cerrada, porque los dueños nos dijeron que no habían encontrado las llaves de esa puerta, pero que cuando regresaran del viaje no tenían de otra. La iban a tumbar, que así se las habían vendido, no sabían qué había en ese cuarto. Podríamos usarlo para guardar cosas después. Y ese niño nos alcanzó en la salida del patio, agarrándose del marco de la puerta, y nos dijo que a alguien le había pasado eso por debajo de la puerta de ese cuarto que estaba cerrado con llave. Las dos nos volteamos a ver y nos metimos corriendo. No nos importó que el niño viera que estábamos asustadas. Le llamamos a la dueña y cuando nos contestó, la pusimos al tanto de lo que había estado pasando. Que escuchamos cómo su esposo, que estaba al lado, se molestó. No con nosotras, sino con la persona que se lo vendió, ya que hacía comentarios al respecto y nos dijeron que cerráramos el patio. Ya al día siguiente que llegaran ellos, iban a abrir para ver qué estaba pasando. No les quiero hacer esto más largo. Al día siguiente llegamos en la mañana, y los dueños estaban ahí, también justo llegando a la guardería, que aprovechamos el rato en el que aún no llegaban los papás de los niños. Y al tirar la puerta de atrás, en ese cuarto, que era uno largo, oscuro, muy húmedo, al fondo habían dos ataúdes, apilados uno encima del otro, y que el de arriba no tenía tapa, por lo que pudimos ver sin problema que al interior estaban los restos de una persona, los puros huesos y un traje. Salimos de ahí, no movimos nada, no tocamos nada. Los dueños apurados nos decían que no tardarían los niños en llegar. Ellos nos contaron que cuando se las vendieron, les aseguraron que habían dejado todo limpio, los dueños anteriores, ya que antes de ser esa guardería, ahí había sido una funeraria. Sin embargo, habían olvidado esos dos ataúdes ahí. Los dueños le llamaron a esas personas de la antigua funeraria para que fueran por esos ataúdes. El esposo estaba tan enojado y apenado a la vez con nosotras. Y esa misma tarde encerramos a los niños, distrayéndolos en los salones. Fueron por ellos y nos dijeron los dueños que ambos ataúdes tenían personas al interior. Eso explicaba el por qué vimos a ese muchacho, ya que después de eso no volvimos a ver nada raro, que afortunadamente fueron experiencias, sí, paranormales, pero tranquilas. Mas fue el susto de haber visto aquello en el patio de esa guardería, y los dueños ya no estuvieron cómodos con eso. La vendieron, apenas duramos 3 meses ahí. Compraron otra casa con ese dinero,
cerca de esa calle. Entonces seguimos trabajando, solo que ya no en esa guardería que antes había sido una funeraria. Esta es la tercera recopilación del tema. En el primer comentario le dejaré una lista de reproducción con las historias pasadas, que le aseguro son más que interesantes cada una de ellas. ¿No nos cree? Escúchelas y juzgue usted misma, usted mismo. Y si a usted le ha pasado algo similar, cuéntenos. Sería como siempre un placer conocer su historia. No olvide seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.